Todos tenemos en la cabeza que los cocodrilos son animales feroces y asesinos despiadados, que pueden matar a muchos seres vivos, ya sea en su fuerza descomunal de las mandíbulas o ahogando a su presa, y este estigma que tenemos de ellos es fundamentado. Son depredadores prehistóricos que han cambiado muy poco de sus ancestros, y eso se debe a que realmente no se han visto obligados a adaptarse mucho a los cambios del planeta en su larga historia, que se remonta a 200 millones de años, pero si buscamos al espécimen con la apariencia más dispar a la que tenemos en cuanto a su forma, ese sería el gavial. Este reptil es perteneciente a Asia continental, habitando en los ríos de muchos países, como en India en el Ganges, que también llega a Nepal, y este cocodrilo también llega a este país, en Bangladesh y Bután, en sistemas fluviales de agua dulce con corrientes rápidas, sobre todo en las curvas naturales de los ríos y sus lugares con mayor profundidad, donde actualmente solo viven en un 2% de su territorio natural. Es el único exponente vivo de su familia. Existe un falso gavial, pero fisiológicamente son diferentes, pero genéticamente son cercanos. Es un vertebrado que alcanza una talla desde el hocico hasta la punta de la cola de 4 hasta 6 metros, donde su peso promedio llega de 159 a 250 kilogramos, donde las hembras tienden a ser de menor tamaño. Su cola es aplanada en los laterales y está muy desarrollada. Su hocico es largo y delgado, tanto que el cráneo, en conjunto con la boca, dan la apariencia de ser un embudo. Mientras más envejecido esté, se torna más fino, presentando entre 106 a 110 dientes afilados. En las fosas nasales del macho presenta un crecimiento bulboso, el cual se le llama gara, que significa olla, el cual tiene una función de atractivo para las hembras en época de apareamiento, produciendo burbujas en el agua y les ayuda a realizar un fuerte zumbido. Sus pies están completamente palmeados, adaptándose enteramente al medio acuático, por lo que sus movimientos en tierra llegan a ser limitados. De hecho, sus músculos de las piernas están poco desarrollados y no se pueden levantar del piso, por lo que se arrastran en la tierra mientras se empujan con las piernas. Sus escamas son suaves a diferencia de los demás cocodrilos, de color marrón oscuro a café verdoso en el dorso, mientras que su vientre es blanquecino. Es el cocodrilo que pasa más tiempo en el agua y rara vez se le ve en tierra, donde se instala en las orillas arenosas para tomar el sol. Esto lo hacen sobre todo en el invierno para termorregular su temperatura con el ambiente, debido a que son animales poiquilotermos, teniendo la costumbre de visitar el mismo lugar para realizarlo. Para disipar el calor, este reptil mantiene su boca abierta cuando presenta un exceso de temperatura, mientras se asolean o se sumergen en el agua. Mientras nadan, procuran tener solamente en la superficie los ojos y la nariz, y cuando alguien se acerca, se sumergen lentamente hasta que desaparecen de la vista. Son solitarios, pero al igual que los demás cocodrilos, se comunican por medio de vibraciones en el agua y los zumbidos que realizan los machos, donde además de su sentido del oído, detectan cualquier perturbación en el agua mediante unos pequeños hoyos en las escamas que recubren todo su cuerpo, lo que les permite percibir las vibraciones y los cambios de presión en el medio acuático. Son animales que pueden estar tanto de día como de noche activos. Para ver durante la noche se valen del tapetum lucidum para ello, y para poder ver bajo el agua cuentan con una membrana transparente llamada membrana nictitante, que además les protege mientras bucean. Su alimentación varía mientras crecen. Cuando son juveniles se alimentan de pequeños animales como insectos, crustáceos y anfibios, pero al crecer su hocico, al volverse más fino, se alimentan exclusivamente de peces, debido a que se adapta muy bien para capturarlos. Se valen de 3 estrategias para ello, donde se pueden quedar estáticos esperando a que algún pez pase enfrente de él, la búsqueda mediante su capacidad de percibir las perturbaciones en el agua y abalanzarse en esa dirección lentamente para crear una emboscada, y la tercera es abalanzarse rápidamente a los bancos para llegar a capturar algo por medio de un movimiento lateral de la mandíbula. No son animales que comúnmente ataquen a los seres humanos, y los registros de encuentros fatales son muy raros, pero se han encontrado joyería y adornos personales en sus estómagos, donde es casi seguro que provienen de los cadáveres humanos, sobre todo los que se depositan en el sagrado río Ganges. En la época de reproducción, los machos, debido a su protuberancia, marcan su territorio a partir de sus zumbidos, que se producen al exhalar el aire de los pulmones. Además de silbar, y si se acercan mucho, se pueden pegar con las mandíbulas. Mientras nadan, van atrayendo la atención de las hembras por medio del zumbido que produce el gara y las burbujas que se precipitan a la superficie.
La época del celo ocurre durante 2 meses, entre diciembre a enero, dependiendo la región donde se encuentren. Este evento llega cuando se presenta la temporada seca. Se rigen por medio del harem, donde el macho es muy celoso de las hembras de su territorio. Para ello, la hembra sigue al macho de su predilección para asegurarse de que es el compañero adecuado. El cortejo comienza con el frotamiento de su cabeza y el hocico mutuamente, y después copular. Después de eso, las hembras en los meses de marzo a abril cavan un nido en las cercanías de los ríos de no más de 5 metros de lejanía, donde pueden cavar en varios lugares para encontrar el lugar adecuado, además de que les sirve para engañar a los oportunistas que se quieran alimentar de su descendencia. El nido tiene una profundidad de 50 centímetros donde depositarán por la noche entre 28 a 60 huevos, donde los cubren de tierra y hojarasca. La madre se vuelve muy territorial y solo permite que otras hembras pasen cerca de su nido debido a que también se encuentran cuidando a su descendencia en la misma playa. Durante la noche salen y se postran cerca de estos y en el día están sumergidas en el agua, pero no muy lejos de la morada de incubación, presentando un periodo de incubación de 60 a 80 días. Esto varía dependiendo si es un clima más cálido. La hembra y tal vez el macho ayuden a desenterrar las crías conforme van eclosionando, las cuales miden 18 centímetros, donde su sexo está determinado por la temperatura del clima. Las crías tienen que llegar por sus medios al agua y son cuidados por un tiempo por la madre, donde ellos comerán por sí solos desde el principio y llegando a subirse a la espalda de sus padres, siendo independientes a los 3 meses, donde las hembras entran a la madurez sexual a los 8 años y los machos hasta los 15, donde les crece su gara. Es muy difícil determinar su promedio de vida, pero en estado silvestre se teoriza que pueden alcanzar unos 100 años, donde sus principales depredadores, como los chacales dorados, llegan a desenterrar los huevos o a cazarlos cuando son pequeños o están indefensos. Los demás depredadores son introducidos. En estado de cautiverio, el reporte del espécimen más antiguo es de 29 años, siendo el dato que se tiene como promedio de vida. Esta especie está bajo el rango de peligro crítico de extinción, a pesar de su alta tasa reproductiva. Actualmente cuenta con menos de 200 especímenes en estado silvestre. Son los primeros cocodrilos que se han colocado en este rango debido a su drástica disminución poblacional. La mayoría de sus problemas se centran en la pérdida de su hábitat, donde los peces disminuyen y al ser su principal alimento también los gaviales. Esto se da por la explotación desmesurada de la tala, la pesca, la conversión en campos agrícolas y la obtención de arena. La caza furtiva también se cobra mucho su población, aun cuando en India se les considera un animal sagrado. Esto sigue pasando para amputar el gara de la nariz, que se utiliza como panacea afrodisíaca, como también sus huevos. Actualmente existe una iniciativa in situ para criarlos en cautiverio y mejorar su población, además de estar protegido por la ley para prevenir su caza. Para corregirlo, propongo que en la crianza en cautiverio se utilice un porcentaje, sobre todo de los gaviales más adultos o que mueren de forma natural, para la utilización, que se evolucione la obtención de recursos naturales y se tenga una manera más amigable y se repoble su hábitat, donde se críen peces para liberarlos constantemente debido a que cumplen una función en el ecosistema como depredadores y consumidor de carroña. Un lagarto muy escaso y con la apariencia de tener un palo en su hocico, el cual cuenta con uno de los dimorfismos sexuales más vistosos de los reptiles, eso es el gavial. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!